Universidad Autónoma de Guerrero, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales. Victoria Hernández Brito presenta práctica de propagación por injerto. Muy buenos días, tardes o noches, maestro y compañeros. Mi nombre es Sebastián Cadena Felipe, del grupo 601 de la carrera Agronomía. En este video se desarrollará la práctica de propagación por injertos. Materiales. En esta práctica utilizaremos tijeras de jardín, navajas o cúter para cortar las varetas y el patrón, tiras de plástico para cubrir el injerto, una lima de filo para afilar las tijeras o la navaja y así realizar un buen corte. Así también utilizaremos franelas, hilo y bolsas de papel. Como podrán observar, estoy en un cultivo de mango petacón en una superficie no muy grande, y aquí en esta parte pues va a ser donde sacaremos las varetas. Selección de injertos. En esta parte es muy importante, pues nos tenemos que fijar en el estado fisiológico de la vareta, es decir, que esté madura, que no tenga las hojas tiernas. El color de las hojas debe ser el verde adecuado, pues esto hace a que el proceso del injerto sea más eficiente. Una vez escogido la vareta, se le quitan todas las hojas en la parte de abajo y en la parte de arriba nada más se le cortan los limbos y se le deja el peciolo. Esto sirve como indicador para ver que si el injerto funcionó. Si no desprende y se deshidrató o se secó, quiere decir que el injerto no fue el adecuado. Ya teniendo las varetas, se humedece la franela, se sumerge en agua y se exprime para que nada más quede húmeda y no quede muy mojada, porque de lo contrario la vareta se puede ahogar. Después de eso se enrolla la vareta para que se mantenga hidratada, se mete en una bolsa y así pueda trasladarse en cualquier otro lugar sin ningún problema. Si el trayecto es muy largo, se tiene que meter en un refrigerador. Se tiene que observar en la vareta en qué parte cortar, porque la parte leñosa es donde se corta más difícil. Entonces, en la rama o yema no esté muy costilluda, porque de lo contrario no tendrá un buen contacto de cambio. Enchapado lateral. El portainjerto o el patrón tiene que contar con las condiciones adecuadas en humedad, en riego, en fertilidad. Tiene que estar en buenas condiciones. Como primer paso, se corta la vareta en forma muy puntiaguda, en forma de cuña. Segundo, el corte del patrón se corta hacia abajo. Tiene que coincidir en forma y tamaño que el de la vareta. Se deja una lengüeta para que la vareta y el patrón encajen y tengan un buen contacto. Con una cinta de plástico se enreda muy apretadamente la vareta y el patrón para que su contacto sea un éxito. Se enreda todos los cortes desde el inicio hasta el final, de arriba hacia abajo. Si los cortes y la edad de ambas son adecuadas, aproximadamente entre 4 o 6 meses se verán los resultados en el peciolo. Injerto de hendidura. El patrón o el portainjerto se despunta y la vareta le hacen la forma de cuña nuevamente. Los dos tienen que contar con un diámetro aproximadamente igual. Se le quitan las hojas al patrón, a las hojas más cercanas,
para que no estorbe durante el proceso. Se hace el corte al patrón verticalmente en la parte del medio. Una vez hecho esto, se encajan los dos. Como lo había dicho, tienen que ser del mismo tamaño en el diámetro para que encajen perfectamente. Una vez hecho esto, con una cinta de plástico se enreda muy apretadamente para el buen contacto de cambio. Con una bolsa se cubre para evitar a que se deshidrate. Finalmente se usa otra bolsa, pero esta vez de papel, que sirve para proporcionar sombra y proteger de la radiación solar. Injerto T. Como primer paso tenemos que cortar la vareta en forma de cuña, como ya lo hemos venido haciendo. Segundo paso, se deshoja el patrón. Después se le hace un corte horizontalmente y otro vertical, quedando el corte como en forma de T. La vareta tiene que tener el mismo diámetro y el mismo corte para que encaje bien. Finalmente se colocan, se encajan perfectamente la vareta y el patrón para proseguir con la cinta de plástico. Y bueno, por hoy sería todo. Estas fueron los 3 tipos de injertos que se realizaron en esta práctica. Son muy sencillas y esperemos ver los resultados pronto.